El maestro Fernando Cueto Jiménez realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Civil y maestría en el área de estructuras en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundador del Dampo System, empresa dedicada a la promoción, fabricación y venta de sistemas de protección sísmica. Cuenta con experiencia en análisis no lineal, diseño basado en desempeño y diseño de estructuras equipadas con sistemas de protección sísmica. Ha sido instructor de múltiples cursos y diplomados centrados en diseño por desempeño, análisis sísmico no lineal y diseño de estructuras equipadas con sistemas de protección sísmica. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor de tesis a nivel de licenciatura en la misma universidad y en la Escuela Militar de Ingeniería. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la Sociedad Mexicana también de Ingeniería Sísmica y la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural. Actualmente es miembro del Comité de Edificios Altos y Sistemas Innovadores de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, del cual es su secretario. Ingeniero Fernando, esperamos Ya si ando por acá. No sé si ahora, ya me escuchan. ahora le estamos escuchando correctamente y darle la bienvenida Muchísimas gracias. desde este auditorio de algunas nacionalidades. Desde acá, Ecuador, le estamos saludando y le esperamos escuchar. Y así como en la mañana tuvimos unas charlas muy interesantes, magistrales, lo mismo tengamos durante la tarde al recordar los 9 años de ocurrido el terremoto en Ecuador, en nuestra costa ecuatoriana, sentido en todo el país, y que este año estamos cumpliendo 9 años de ese acontecimiento. El Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, junto con el Centro de Actualización de Conocimientos, ha organizado esta tercera jornada internacional de ingeniería sísmica y estructural para tener en consideración los aportes que está existiendo a nivel de la región y del mundo respecto de los temas sísmicos, ¿no? Un abrazo a la distancia, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Una disculpa por ahí la complicación del audio. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. ¿Me pueden confirmar que se está viendo y se está escuchando correctamente? Escuchamos y vemos correctamente. Perfecto. Pues para mí es un honor estar con ustedes en este, llamémoslo aniversario, recordatorio de estos eventos sísmicos que ocurren básicamente en todo el mundo, que son síntoma de que la naturaleza no tiene ni economía, ni color, ni país, que tenemos que estar atentos nosotros como profesionistas y preparados sobre todo para poder hacerle frente a estos eventos de la naturaleza. Hace quizá unas semanas en Myanmar también ocurrió algo que ustedes ya conocen aquí en México. Hace unos años tuvimos un sismo igual que nos sacudió como generación, yo podría decirlo, tengo 30 años y hasta ese evento no tenía esa sensibilidad que ahora tengo, dado eso que nos sucedió como les repito, como generación. Y agradeciéndoles siempre el espacio que me brindan. Eh, en esta ocasión vamos a platicar sobre los sistemas de protección sísmica, llámense disipadores de energía, aislamiento de base, como una alternativa para esa construcción resiliente o esa construcción que pueda hacerle frente a estos eventos sísmicos de una manera más adecuada quizá que la que hemos estado desarrollando. Quitando un poco de lado, claro está, en el caso de México y seguramente en el caso de Ecuador, la autoconstrucción, que es otra parte, otra área de la ingeniería que tenemos que hacerle frente, tenemos que estudiarla y tenemos que ver cómo reducir esa vulnerabilidad. Y este es el evento sísmico del 2017 aquí en México, el cual yo les digo que tenía alrededor de 22, 23 años cuando sucedió, pero como generación hubo un cambio en esa mentalidad. En México hay, le llaman simulacros, a estos como pruebas de cómo afrontaríamos un evento sísmico.
sea, hasta hace ese día, el 19 de septiembre, que curiosamente años antes, 30 años, 35 años antes, ocurrió otro sismo devastador en México. Entonces estábamos nosotros en estos simulacros, en estas pruebas de terremotos, y lo manejábamos de una forma de burla, de no entendíamos el trasfondo, porque generaciones atrás sí vivieron ese sismo de los 85, y ustedes en este aniversario o en este recordatorio de hace unos años que también vivieron o hicieron frente a estos eventos naturales que todos estamos expuestos, y que justamente eso es lo que se busca evitar. O sea, daños, colapsos, pérdidas económicas, es lo que tratamos como profesionistas de que cada vez sean menos los eventos que ocurran o las imágenes que se presenten de este tipo. Y hablando sobre eso, los terremotos que me vienen a la mente, daños, pérdidas económicas, paros en la economía, pero sobre todo pérdidas de vidas humanas, que creo que es algo intangible, es algo invaluable, que debemos como profesionistas salvaguardar en todo momento. Y acá en México, haciendo una retrospectiva de más de 60, 70 años de cómo ha avanzado esa ingeniería estructural, hasta hace unas décadas México se posicionaba a nivel en tema de ingeniería sísmica como uno de los pioneros acerca de este desarrollo, esta conceptualización de la dinámica estructural. Pero vemos en estas fotografías que les muestro que los daños son muy similares, daños que colapsan parcial o totalmente las edificaciones. No estamos exentos de que vuelva a ocurrir otro evento de este tipo y que generemos las mismas fotografías o los mismos videos que ustedes han visto en todas las redes sociales. Ha habido 60 años de diferencia entre estos eventos, pero se ha reducido cada vez más esos colapsos o esos daños importantes. Y aquí en pantalla les muestro un mapeo de los daños que sucedieron en los sismos más importantes en México y cómo su evolución ha llegado hasta mapear daños ya en bardas, daños ya en muros, aunque no ponen en riesgo las vidas humanas, pero ya con este desarrollo tecnológico computacional, georreferenciado, nos ayuda a entender, a comprender en qué zonas de la ciudad o de los países se empiezan a generar más daños y en qué zonas no tanto, asociadas a ciertas características. Este es un mapeo de México en términos generales y ven cómo cada uno de esos círculos es un evento sísmico que ocurrió en el 2024. Se puede concentrar en la parte sur del país, acá le llamamos estados de la República, en Guadalajara, en Oaxaca, en Guerrero, cerca de Guatemala, en Chiapas, un estado bastante famoso al sur, y al norte, con la colindancia con Estados Unidos, en esta proyección de la falla de San Francisco, también ocurren eventos sísmicos importantes. Ya sabemos acá en México que tenemos que afrontar esas características de la naturaleza que tenemos debido a la geografía. Y ahora la pregunta que yo me hacía desde que salí de la facultad era, ¿cómo podemos, si ya sabemos que va a suceder, cómo podemos prepararnos de mejor forma? Y yo no entendía hasta hace pues, quizá un año o dos que he empezado a reflexionar, porque como sociedad en México ocurre mucho esto. Voy a hablar de México porque es el país en donde yo radico y porque es en donde tengo la sensibilidad más fuerte, pero estoy casi seguro que en toda Latinoamérica, en Ecuador, las características son las mismas. Y es un ejemplo tan básico que lo podría ilustrar como cuando queremos comprar un automóvil y queremos comprar un departamento. ¿Qué compramos? Bueno, ¿cuáles son nuestras primeras preguntas cuando compramos un automóvil? Este es su costo, qué seguridad tiene, si tiene frenos ABS, si tiene bolsas de aire, el tipo de carro, si son de 4, 5, 6, 7, 8 plazas, cómo va a ser su esquema de financiamiento, el rendimiento que tiene de la gasolina, si es híbrido, si es de motor, la conectividad Bluetooth, Wi-Fi, la confiabilidad que tiene esa marca y finalmente los colores y los acabados. Pero dentro de estas características que preguntamos cuando hablamos acerca de una compra de carro, muchas tienen que ver con la seguridad del automóvil porque es un elemento que vamos a ocupar en nuestro día a día. Pero ¿qué pasa con las casas o con los departamentos cuando compramos uno de estos inmuebles? Lo que más nos importa es la ubicación, costo, financiamiento, los metros cuadrados,
si está cerca de tiendas departamentales, de bancos, de plazas comerciales, y ya muy al fondo, muy hasta el final, cuánto tiempo tiene la edificación o cuáles son sus características arquitectónicas primero y después estructurales. Si se dan cuenta, casi la parte de la seguridad la dejamos muy de lado. De hecho, ni siquiera muchos personas podrían obviar esta parte, o podrían pensar que, que esto tiene que cumplir sí o sí, aunque el reglamento en el caso de México o en el caso de reglamentos que ocupan factores de comportamiento sísmico no es del todo cierto. Y yo me pregunto qué pasa con esa seguridad estructural, o sea, qué sucede cuando compramos y no preguntamos sobre ese tema. Y las publicidades que siempre vienen cuando queremos comprar una casa es, como les digo, la ubicación. Este es un departamento que encontré en Colombia. La ubicación, los acabados, si está equipada el departamento, pero nunca he visto que alguna publicación diga que soporta con sismos de gran magnitud. Apenas en México empezamos a ver ese tipo de carteles que soportan eventos fuertes o que tienen aislamiento de base, pero en Latinoamérica dejamos muy de lado esta parte. Y aquí yo les pregunto, seguramente habrá estructuristas, habrá geólogos, habrá otro tipo de áreas de la ingeniería, pero les presento los niveles de desempeño de acuerdo a ciertos reglamentos internacionales o documentos internacionales que lo clasifican entre más arriba esté, es menos daño el que tendrá nuestro edificio y entre más abajo es más daño. Están clasificados operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Sus nombres obvian las características. Junto con la parte de la derecha muestra una imagen que ilustra de mejor forma las condiciones de los edificios después de un sismo importante. Y yo cuando he hecho algunas pláticas con personas que no son técnicas, les pregunto, ¿ustedes qué creen que el reglamento de construcción nos pone o nos obliga a cumplir como ingenieros estructuristas? Y la sociedad siempre pensará que es ocupación operacional o ocupación inmediata, o sea, la parte de hasta arriba de esta gráfica o de estas cuatro imágenes. Pero no, los ingenieros estructurales sabemos que, dado nuestra forma de diseñar edificios, vamos a estar en seguridad de vida o prevención de colapso. Pero si nosotros le decimos a la sociedad, oye, ¿sabes qué? Es que el mismo reglamento del país nos acepta que se dañe de manera considerable las edificaciones, yo creo que la sociedad, si le sabemos transmitir eso, no va a comprar departamentos como los compra de esta forma y empezaría a generar esa conciencia social. Quizá por ahí nos ha hecho falta a los ingenieros explicar o darnos a entender cómo es que diseñamos las estructuras actualmente. Pues, ¿qué es lo que yo pensaría? Actualmente estamos en esos recuadros rojos, pero pasar a los recuadros azules, que en México ya lo estamos llevando hacia allá. Edificaciones importantes, hospitales, edificios de gobierno, escuelas, ya ahora nos obliga la normatividad a diseñarlos para esas condiciones, porque es lo obvio, o sea, no es algo ilógico o impensado poder llevarlo a esos niveles de desempeño. Desafortunadamente, entre más arriba estemos, económicamente es un impacto más fuerte hasta hace algunos años, algunas décadas, en donde si queríamos mejor comportamiento teníamos que meter un muro más grande, contraventos más grandes, columnas más grandes, por ende una cimentación más grande, y finalmente para los constructores, pues la densidad o el costo por metro cuadrado asociado iba a incrementar. Y aquí les preguntaría a ustedes en dónde quisieran estar, en un edificio que se colapsó o en un edificio aislado. En el año pasado hicimos una visita como sociedad técnica después de que sucedió el sismo de Taiwán, un sismo bastante famoso. Vamos a ver una fotografía de un edificio que fue el más famoso, que no colapsó, sino más bien, bueno, sí colapsó parcialmente y que eso fue lo que estuvo en muchas noticieros. Pero si alcanzan a ver, muy poco, siendo muy detallistas, la conciencia social de los taiwaneses es tan alta o tan grande en estos temas que este hospital nos estaba explicando, el que está en camisa azul era el superintendente o el jefe de mantenimiento de todo el hospital, era un hospital bastante importante.
Y enfrente de él había dos ingenieros mexicanos que sí son muy perspicaces en las imágenes. Se alcanza a ver cómo tembló, cómo empezó a temblar en el momento en que estaba grabando yo ese video, pero su conciencia ya está tan desarrollada que dicen, permíteme, deja que pase el evento sísmico y podemos seguir continuando, bueno, podemos platicar después, ¿no? ¿Por qué? Porque están muy confiados en justamente esta seguridad estructural asociada a diferentes equipos o sistemas que protegen a estas edificaciones. Y del otro lado, pues el escenario totalmente diferente, ¿no? Es un escenario en donde por planta baja débil colapsó el edificio y pues ya está de más plática. ¿Qué es lo que tratamos de evitar a toda costa? Colapsos. Colapsos, este edificio en esquina con planta baja débil. Y estas características, me gusta mucho este edificio multifamiliar, un edificio bastante imponente, allá igual en Taiwán, en donde yo le pregunté a los ingenieros de allá de Taiwán y ellos decían que había sido un éxito el comportamiento de este edificio. Y sí, si lo vemos desde el punto de vista estructural o como ingeniero, no colapsó, no hubo pérdidas de vidas humanas, quizá hubo daños mínimos, como estos, daños clásicos que nosotros vemos, en columnas, en muros, pero no algo que ponga en riesgo a todo el edificio. Pues si lo vemos como profesionistas, sí es un buen comportamiento, es el comportamiento deseado que quisiéramos que tuvieran todos los edificios, pero si lo vemos como usuarios, como dueños o como el que vive en el edificio, yo creo que no me va a decir o ninguna de sus palabras van a ser éxito en el comportamiento del edificio. ¿Por qué? Porque hay daños, porque aunque no se colapsó, hay vidrios rotos, hay desprendimiento de acabados, estos muros se tienen que arreglar. Pero ¿cómo les explicamos a ellos que este es justamente la forma o lo que nosotros esperamos cuando diseñamos edificios? ¿Por qué? Porque económicamente es la forma más atractiva de hacer una balanza entre invertir dinero y tener una seguridad adecuada. La sociedad no es eso lo que ellos esperan que se desarrolle. Y este otro, que es una facultad de química también allá en Hualien, en Taiwán, que aunque el edificio no colapsó, se generó un incendio al interior de las inmediaciones que hizo que todo el inmobiliario, todos los contenidos, fuera una pérdida total. Entonces, el costo del edificio, de acuerdo a estudios del doctor Miranda, del doctor Reynoso, andarán para hospitales andarán de entre un 5 o 10%. Quizá para escuelas estén entre un 10 y un 15 o 20%, la pura estructura. Entonces, si nosotros protegimos la estructura, pero el resto que soporte esa estructura, los salones, lo mobiliario, o en este caso, todo el equipamiento de la Facultad de Química, se perdió, pues es prácticamente una pérdida del 80%. Entonces, no es una condición o un éxito estructuralmente hablando. ¿Y qué pasa con las otras profesiones? En el caso de los médicos, hace quizá ya casi 100 años tenían condiciones totalmente diferentes a las que ahora están operando, están interviniendo quirúrgicamente, ya con apoyo robótico, con un cierto nivel de industrialización, podemos así decirlo, con ya una sepsis mucho más fuerte, mucho más robusta, con normas y normatividades para poder hacer hospitales. También el tema del sector automotriz, antes eran líneas de producción con 100, 200 personas, y ahora todo está robotizado. Entonces hay sectores que poco a poco o conforme avanza la tecnología lo van adecuando, lo van aceptando en beneficio del mismo sector. Acá en México, el sector de la construcción es un poco más difícil porque es muy costumbrista. Si el papá hizo casas con muros de concreto y con mampostería por 20 años, los hijos van a replicar ese mismo esquema y los nietos seguramente van a hacer esa misma forma. Tenemos que entrar un poco más en la forma o en la percepción del constructor o del dueño para permear y poder decirle que hay otras formas de construir que pueden mejorar el comportamiento estructural cuando vienen estos eventos sísmicos, que ya sabemos que van a suceder en México y en Ecuador. Todos los días estamos expuestos a eso. Y hablo de la conciencia social, regresándome otra vez a este país asiático. Aquí en la Ciudad de México ya empiezan a haber mensajes de alerta a través de los celulares cuando hay un evento de considerable magnitud.
Allá su filosofía o su forma de ser ya están muy confiados en que el desarrollo profesional y la ingeniería estructural es tan buena que ellos no hacen lo que cualquier mexicano haría, que es correr cuando escuchan una alerta sísmica, cuando empieza a sentir un movimiento. Ellos se quedan. De hecho, ese autobús que ustedes ven en pantalla pues, estaba abajo de ese edificio o esa unidad habitacional y el conductor se quedó y no se inmutó. Y esta comunicación post-sismo, en donde seguramente ustedes se enfrentaron, nosotros nos enfrentamos a eso, estos clásicos edificios catalogados en rojo, que los vecinos, aunque estaban en rojo y sabían que se ponían en riesgo su vida, entraban por sus pertenencias. Sucedió en México y estoy seguro que sucedió también en Ecuador. Allá en estos países con conciencia social está el rojo y es básicamente un rojo de un no puedo entrar y no voy a entrar. Entonces todavía un trabajo que tenemos que hacer de concientización, de impulsar este conocimiento que a todos nos compete, donde ellos llegan con carteles muy básicos y explican qué es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en nuestra práctica profesional. Y justo dentro de eso, voy a tratar de ser muy sencillo, muy práctico para que entendamos esa dinámica estructural que todos los edificios tienen. Si bien hay edificios que se comportan de diferentes maneras por su irregularidad, por su material, por su forma arquitectónica, en términos generales podríamos considerarlos como un ente global o como un ente que se comporta con ciertas características principales. Y lo más básico de la dinámica estructural, que es un curso que se ve en posgrado, es el periodo de vibrar, que seguramente alguno de ustedes ya habrá escuchado. El periodo de vibrar es, si ustedes ponen y agarran con un hilo y en la parte de abajo le ponen una masa o un hilo, aquí le llaman carretes, y ustedes hacen que se oscile, el tiempo que tarda en ir de un punto, llegar a otro punto y regresar al mismo punto de inicio, es su tiempo de vibrar. O sea, ese tiempo que da esa oscilación completa. Si lo volteamos, ese oscilador, le vamos a llamar, podría asemejarse a un edificio. El tiempo o el periodo de vibrar de un edificio es el tiempo que tarda en dar esa oscilación. Y esto lo podemos ejemplificar en nuestros modelos numéricos que todo ingeniero conoce. Pues tenemos periodos de vibrar de desplazamiento y de torsión en dirección X, en dirección Y y en dirección Z, ese periodo de vibrar en torsión. Son características que quizá a los estructuristas conocen muy bien, pero a otras entidades o otras profesiones no tanto. Entonces regresémonos a que todas las estructuras tienen ese periodo de vibrar, independientemente de dónde esté ubicado, de qué material está, el año de construcción, todos tienen un periodo de vibrar. Es una propiedad intrínseca de las edificaciones. Y lo que hacemos para conceptualizar estos edificios es asociarlo a un oscilador de un grado de libertad, como les platiqué en diapositivas anteriores. Y este oscilador, pues para poder asimilarlo al edificio, como siempre, como los ingenieros estamos acostumbrados, lo multiplicamos por un factor de corrección. Es muy sencillo. El ejemplo más básico son estos tanques elevados, en donde la columna o lo que soporta al tanque o a la masa de agua es justamente lo que está soportando esa masa. Y tiene diferentes características de rigidez y de amortiguamiento, que no me voy a meter tanto a detalle en eso. Y justamente en la parte superior es la masa de ese sistema. Cuando nosotros excitamos a ese oscilador o a esa estructura, pues vamos a tener una respuesta. Dependiendo de cuál sea la forma del sismo, va a ser la respuesta de nuestro sistema. Y eso es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros. El acelerograma es lo que nosotros registramos como evento sísmico. Es que tanto nosotros sentimos esa aceleración. Y es lo que se está animando en la parte inferior. ¿Y cómo lo siente el edificio o la estructura? Pues justo con esa excitación sísmica, el edificio responde de acuerdo a sus características de materiales, de año de construcción, de condiciones estructurales y de los elementos estructurales que soportan esas características. Esto es, en términos generales, a lo que los ingenieros estructurales nos importa. Cómo poder calcular esas respuestas
y que después de que venga un sismo tenga un buen comportamiento. Y aquí ya nos empezamos a complicar un poquito el tema, porque van a haber muchos acelerogramas o muchos sismos, que así es como para nosotros lo medimos. Cuando viene un sismo, nosotros registramos lo que le llamamos acelerograma, que son pulsaciones a través del tiempo. Así es como se ve el sismo de 1985 en color azul, que en México destrozó o generó pérdidas millonarias en parte de Acapulco y de la Ciudad de México. Pero para nosotros como estructuristas, esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros ya platicamos acerca de estos osciladores de grado de libertad con diferentes periodos. Ahora vamos a estos osciladores a excitarlos con la misma señal o con el mismo sismo. Y aquí es en donde podríamos responder, oye, ¿por qué un sismo dañó más a un edificio que a otro? Pues tiene que ver en parte por la dinámica estructural. Vean cómo aquí en rojo empieza a entrar el sismo en cada uno de estos osciladores y cómo después de la bolita se alcanzan a ver la respuesta o cómo se está excitando cada característica en particular. Vean cómo para un oscilador de 2 segundos la respuesta es mucho más grande que uno de 1.5 segundos o uno de 2.5 segundos. Eso tiene que ver, o a eso le llamamos espectros de respuesta. Ven, aquí se ve un panorama más amplio. Una estructura con un periodo de un segundo, su respuesta para el mismo sismo fue mucho más pequeña que en comparación que para 2 segundos o para 2.5 segundos. De ahí el por qué cuando viene un sismo, a veces entendemos mal como sociedad y pensamos que si ya superó un sismo de 7 grados, un edificio, puede venir otro de 8 y lo va a superar sin ningún problema. No necesariamente, porque tiene que ver con esta respuesta que estamos obteniendo. Entonces, si se dan cuenta, para un mismo sismo vamos a tener diferentes respuestas para distintos periodos de vibrar. Y ya teniendo esa respuesta, sacamos valores máximos y lo único que hacemos es graficarlos ahora en el eje horizontal su periodo y en el eje vertical el desplazamiento. Nosotros sabemos como ingenieros que el sismo genera una aceleración o un movimiento que ustedes sienten como un vaivén. Pero lo que eso genera, ustedes han visto edificios, bueno, videos, en donde los edificios se desplazan hacia un lado y hacia el otro. Ese es el desplazamiento que genera el sismo. En términos muy prácticos, o sea, una fórmula súper rápida y sencilla que tiene muchas limitantes, pero podríamos pensar que un edificio tiene un periodo de vibrar del número de niveles entre 10. O sea, por ejemplo, un edificio de 5 niveles tiene 0.5 segundos, uno de 10 tiene un segundo, uno de 30 tiene 3 segundos. Y así nos vamos. De hecho, ustedes podrían ir a recorrer la ciudad y en el centro podrían encontrar un edificio de 20 niveles y sabrían que ahora tiene un periodo cercano a los 2 segundos. Y para este ya es el espectro de respuesta. Para cada periodo, vean cómo está asociada un desplazamiento. Para 2 segundos y para 3 segundos el desplazamiento es el mismo para un sismo. Entonces pensemos que el sismo que ocurrió en Ecuador hace algunos años es su espectro de respuesta. Podría ser una forma de responder por qué un edificio sí se cayó y otro edificio no se cayó, porque tiene que ver con esta dinámica estructural. Y otro concepto que es un poco complejo, bueno, es un poco más técnico, pero voy a tratar de explicarlo muy sencillo, con simples operaciones, es la distorsión de entrepiso. Si ustedes tienen un edificio y se desplaza por ese sismo, ustedes pueden encontrar o dividir la altura del entrepiso 1 entre lo que se desplazó ese nivel y encontrar su distorsión. Para el nivel 2 tendría que ser, como es relativo, restas la deformación del nivel 2 menos la deformación del nivel 1 y lo divides entre ese entrepiso. Y ese valor de distorsión a los ingenieros nos interesa mucho porque ese valor es el que nos ayuda a entender qué tanto se puede desplazar un edificio o qué tanto no. Y lo podemos asociar a que entre más distorsión tengamos, más daño va a haber. De hecho, en las normas esa es una revisión importante, la revisión por desplazamientos. Y nosotros podríamos encontrar con estos procedimientos que les platiqué, la distorsión de entrepiso para un edificio de 5 niveles, periodo de 5.5 segundos,
desplazamiento entramos en la gráfica y lo dividimos entre, pensemos que cada entrepiso mide 3 metros en promedio, entre 1500 centímetros. Pues hay una distorsión del 0,33%. Para uno de 10 niveles es de 0,66. Para uno de 20 es de 0,63 y para uno de 30 es de 0,42. ¿Qué nos dice eso? Nosotros como ingenieros sabemos que entre más distorsión tengamos, más daño va a haber. Un muro de mampostería o de ladrillos, como le llamamos coloquialmente, de ladrillos, de adobe o de cualquier otro material que sea autoconstrucción, su distorsión de entrepiso empieza a dañarse en punto 2%, en punto 1%. Vean aquí, tenemos punto 33. Entonces piensen o imagínense un edificio de 5 niveles que está construido por ladrillo de autoconstrucción y que viene este sismo. Con 3 operaciones encontramos que se va a dañar 3 veces lo que sabemos que empieza a dañarse ese ladrillo, esa mampostería o ese adobe. Así es como podemos conceptualizar de manera muy rápida cuál es el comportamiento de las edificaciones y por qué es que se dañan. Yo después de estudiar la maestría, de tratar de entender esto, pues llegué a la conclusión de que si no queremos daños, no tengamos desplazamientos. Y justamente eso es lo que se hace con los dispositivos de protección sísmica, diagonal disipadores de energía. Contrarrestar o minimizar el desplazamiento lateral, las aceleraciones y las velocidades de las estructuras. O en el caso del aislamiento, tenemos dos escenarios diferentes. Lo que nosotros construimos, que le consideramos o le llamamos base rígida, es las columnas conectadas a la cimentación. Una condición súper ideal sería que el edificio levite o flote para que no se dañe por sismo, cosa que hasta ahorita no se ha presentado. Y una parte intermedia serían las condiciones con aislamiento sísmico. Un edificio como si lo colocáramos sobre balines, que en lugar de que el edificio se desplace así, lo que hace es ir y venir encima de ese elemento. Y esto es lo que se tiene cuando se ocupan aisladores sísmicos. De un lado, esta es una prueba experimental que se hizo en la Universidad de California para ver ese impacto de aisladores. De un lado, vean con aisladores cómo prácticamente el movimiento es mínimo en comparación con una estructura que no tiene ese equipamiento. Vean, imagínense que si los están operando al paciente en el momento que sucede ese sismo, en uno va a sentir como si nada, pero en el otro va a tener daños importantes, que justo son estas imágenes que les presenté al principio. Y en otros países, Taiwán, Estados Unidos, Italia, estas tecnologías, llamémoslo así, ya están muy adoptadas, muy absorbidas por el sector de la construcción, porque saben ese beneficio que se tiene, porque saben las ventajas que puede llegar a tener esas edificaciones. Y hablando del edificio que colapsó en Taiwán, este fue el edificio más famoso que se inclinó, un colapso parcial, porque planta baja, fue una planta baja débil, entonces se asentó sobre un lado de su cara. Y curiosamente se alcanza a ver aquí este edificio. Cuando hicimos la visita, pues ven aquí aparece una diagonal. ¿Qué es esa diagonal? Un disipador de energía. Y aquí vemos una placa que es NCRR, que es el NCREI, que es el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Estructural. Entonces, es una institución pública en donde en esa institución se desarrolla tecnología para mitigar los daños de los eventos sísmicos. Ellos la desarrollan y la comercializan a través de las constructoras para que tenga un mayor impacto. Aquí en México tenemos el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que se llama CENAPRED. En Ecuador seguramente tendrán una institución que se encarga de esa investigación. Y está tan permeado estas tecnologías en esos países que este es un aislador sísmico, uno de goma, elastomérico. Lo que hacen es que cada que ocurre un sismo, van y revisan, le pegan una etiquetita y hacen una inspección visual del dispositivo para ver que todo está bien. Por eso es que aquí aparecen bastantes etiquetas y todas en color verde. Y tecnologías o propuestas con materiales muy famosos, como es el acero. O sea, ya hay una amplia gama de estos sistemas en el mercado. Digo, la plática no es comercial, sino más bien para que entendamos esas ventajas que tienen estos sistemas, que en México hasta hace unos años pensábamos que eran más caras. Y al final voy a cerrar con unas diapositivas
en pesos mexicanos, pero lo podemos convertir fácilmente a dólares. Y hay una clasificación de acuerdo a cómo se activan estos sistemas. No me voy a meter a detalle, pero son disipadores activos, semiactivos o pasivos y el aislamiento de base. Dentro de ellos, dentro de toda la gama que existe de estos dispositivos, hay unos que se tienen en forma de placa, tal cual como si fuera un radiador de carro. Vean cómo en las pruebas experimentales, cuando está en compresión, se doblan esas placas y cuando está en tensión, se pandean de forma hacia arriba y hacia abajo. Modelos numéricos que replican eso y que lo que hacemos es que se dañe ese elemento o que se concentre aquí toda la fuerza sísmica para que la estructura permanezca intacta. Algo así como las resistencias que ponemos en nuestras instalaciones eléctricas. Ven que ustedes colocan una instalación eléctrica, pero hay un cuadro de mando en donde aparecen unas resistencias que si viene una descarga, se rompe y esa descarga ya no pasa a toda la instalación, sino hace que ese elemento de falla o ese elemento de fluencia, vamos a llamarlo así, fluya, se rompa y proteja el resto de la instalación. Estos sistemas son basados en esos principios. Un elemento que puede concentrarse en esta cajita que ustedes ven. Esta es una rehabilitación de un edificio acá en la Ciudad de México, que justo es en donde queremos que se concentre ese daño o esa energía del terremoto. Otros famosos que son el disipador BRB, no me voy a meter a características del dispositivo, pero se colocan de forma diagonal para disipar de manera similar que la anterior la energía. Vean aquí cómo, aunque no es tan visible como la anterior, pero sí disipa toda esta energía, que para los que conozcan, esta es una curva de histéresis. Todo el área que está dentro de esa curva es la energía que disipamos de nuestro sismo. Pruebas en Colombia, se hicieron otras pruebas. Estas son las características que se tienen para poder probar esos dispositivos. O sea, es una parte importante. Piensen como en la medicina. La medicina o las pastillas junto con las inyecciones o las vacunas se tienen que probar en estándares muy altos para que confirmemos que funcionan como creemos. Algo similar ocurre con estos sistemas de protección, en donde tenemos que llevarlo a laboratorios para probarlos, para verificar que su comportamiento es el adecuado y llegar a estos resultados. Estos dispositivos se instalan como si fueran un contraventeo tradicional, no tienen nada de complicación en su haber, en su instalación. Entonces es una, aunque le llamamos en México tecnología, en realidad ya es un concepto que desde Japón ya está de los 60, 70, ya lleva más de 50, 40 años que se ha estudiado, que se ha implementado. Entonces es una alternativa más, pongámoslo de esa forma. Es una alternativa más para poder hacerle frente a la fuerza de la naturaleza. Más fotografías de esos equipos, cómo se instalan, de acuerdo a si es rehabilitación, si es una edificación nueva. Pero aquí lo vemos desde el punto de vista técnico. Alguien me preguntará, oye, es que esto seguramente es más caro que un sistema tradicional. O sea, si aquí yo pongo un contraventeo normal, me va a salir mucho más barato que un contraventeo restringido al pandeo o que un aislador. Y hasta hace algunos años sí, la respuesta hubiera sido que sí, que efectivamente quizá era más caro esta parte, pero ahorita vamos a ver cuál es lo que ha evolucionado o cuáles son las condiciones actuales en México y que seguramente en Ecuador se van a tener muy pronto para hacerle frente a esto que hemos venido platicando. El aislador sísmico existen muchos dentro de los mercados, como les digo, o sea, esta plática es técnica, entonces aquí les voy a mostrar uno, este es el de péndulo de fricción o deslizante, existen elastoméricos, elastoméricos con núcleo de plomo, existen histeréticos, aisladores histeréticos incluso, con balines, con rodillos, una amplia gama, pero lo que queremos hacer es que el edificio se desligue del movimiento del suelo, o sea, el edificio esté como sobre rodillos, y que en lugar de que se mueva como lo vimos de un lado al otro, se desplace básicamente como un cuerpo completo. Este en particular está conformado en la parte central por un lente que es el que se desliza de un lado a otro, un plato superior y un plato inferior que es el que le da la capacidad para poder deslizarse. Este aquí, ustedes lo ven que es casi como un espejo, es porque la rugosidad
es muy baja. O sea, estamos hablando de micras para poder hacer que el dispositivo se friccione o se deslice, que es lo que estamos buscando en estas características. Para hacerlo muy práctico y muy rápido, ¿cómo se instalan? Este no es el único procedimiento constructivo, hay muchísimos más, pero para que vean de manera muy rápida, se cuela la cimentación, se deja una preparación de los dados para poder habilitar ya el acero superior de ese dado, una junta fría, se coloca una placa de acero para que sobre esa placa se asiente el aislador. Justo esa placa, y ahí es en donde viene la clave del aislamiento, tiene que estar perfectamente nivelada, incluso niveles eléctricos con una tolerancia de 0,1%, o sea, es muy poca, o sea, es en donde tenemos que tener mucho más cuidado, ya que se colocó la placa, se niveló, se encofra, se cuela el resto del dado, así es como se ve ya el dado completo, y aquí ya se alcanza a ver entre las dos placas el aislador. A partir de esa placa, la superior, ahí se encofra otra vez para poder habilitar el acero de la columna superior y después desplantar el resto de la estructura. Y así es como se ve. Entre dos columnas se alcanza a ver el aislamiento sísmico. Pruebas, como les he dicho, vean, esto es lo que queremos, que el edificio se desplace en lugar de que se deforme. Aquí en la parte inferior se alcanza a ver el aislador en color rojo y como en la parte de acá, de la derecha, con un actuador estamos moviendo este edificio. Es un edificio prefabricado. Y lo que va a sentir la persona que esté a nivel banqueta de lo que va a sentir la persona que esté arriba o por arriba del aislamiento va a ser menor el que esté arriba del edificio en comparación con el que esté a nivel banqueta. Esas son las características o las ventajas que tienen esos sistemas para mitigar esos daños que les platico. Y también tenemos que hacerlo a escala original. En Italia se mandan a probar aplicándole 650 toneladas de carga axial y desplazándolo 30 centímetros, más o menos 30 centímetros. O sea, 650 toneladas o 6.500 kilonewton, para los que no estén acostumbrados a toneladas, es básicamente la descarga de una columna de un edificio de 10, 15 niveles, quizá, o un poco menos. Va a depender de qué uso tengamos. Entonces, aplicamos esa carga en un laboratorio y lo jalamos y lo empujamos de un lado al otro. Y vean cómo se empieza a deslizar el oscilador de un lado al otro para evitar que toda la energía del sismo se quede en ese elemento y la estructura ni se entere, ni se inmute. Así es como se ve un hospital aislado aquí en México. Cada uno de esos azules protege al aislamiento sísmico para poder evitar que se meta polvo, que se metan otras características que no son deseadas para el dispositivo. Una foto del aislador, perdón, del hospital de manera global. Y justo ya ahora vamos a hablar, ya para cerrar la presentación, y si hay preguntas, con mucho gusto las comentamos. Ese impacto económico, en este caso para los aisladores y después para los dispositivos de protección sísmica, en donde se compararon un hospital de segundo nivel, que acá le llamamos, que es un hospital en donde se opera, donde hay intervenciones quirúrgicas. No es de tercer nivel porque no hay investigación, pero uno de segundo nivel se comparó con dos sistemas, aislamiento y con contraventeos tradicionales. El de contraventeos tradicionales, pues, saben que ustedes se robustecen las columnas, los contraventeos impactan en el uso arquitectónico del aislador, del hospital, y del otro lado del aislador, que gracias a él evitó que tuviéramos diagonales y tuviéramos pasos más limpios dentro del hospital. Pero no solo eso, no solo fue la parte de arquitectónica, sino también la parte estructural. Estas son las derivas o distorsiones de entrepiso, lo que nos marca la norma como límite máximo para cada condición. Vean, todos cumplen, o sea, unos se van al límite, por ejemplo, el de los contraventeos, y el del aislamiento pues está casi a la mitad de lo que nos marca esa norma. Y de manera ilustrativa les muestro las descargas a cimentación con contraventeos convencionales y con aislamiento. Prácticamente las descargas, estamos hablando de 20 kilonewtons, por ejemplo, para el edificio 2, el sistema convencional, o 2.000 toneladas, como ustedes lo quieran ver, y para el aislamiento estamos en 500 toneladas, o sea, 25% menos descargas a cimentación considerando sistemas de protección. O sea, no solo es tener un mejor comportamiento, sino también ahorramos en el impacto de la cimentación porque necesitamos menores elementos para soportar las descargas y finalmente, que
creo yo que es una de las partes más importantes de estos sistemas. Tenemos ahorros. El ahorro que les muestro es por todo el hospital que les presenté. Estos son 42 millones de pesos mexicanos, que si nosotros lo queremos ver como dólares americanos, estaríamos hablando de 2 millones de dólares americanos el ahorro que se tuvo con contraventeos, perdón, con aislamiento sísmico en comparación con contraventeos. Sumándole las diagonales, o sea, se las quitamos para tener una arquitectura más limpia. Sumémosle el tema de la cimentación, que va a ser una cimentación más, bueno, cambió de invasiva a somera, o sea, fueron zapatas aisladas y antes traían pilas, eso también es un impacto más fuerte, y sobre todo el desempeño estructural. Pues ya son tres características que mejoran o que tienen esta ventaja de estos sistemas, por los cuales cada vez más hospitales en México y en el mundo se están aislando por bueno, por esa asociación a estas ventajas que existen con estos sistemas. Y en comparación, ya en términos generales, comparar estructuras tradicionales o de concreto con sistemas de protección sísmica, ya llámese disipadores, amortiguadores o aislamiento, y compararlo contra una estructura tradicional, es lo que estamos viendo en pantalla. Cada uno de esos puntitos es un edificio que nosotros hemos estudiado. En el eje horizontal se muestra el porcentaje. Si nosotros dividimos el costo de la estructura con disipadores entre el costo de la estructura tradicional, digámoslo en otras palabras, si es arriba del 100%, significa que es más costoso usar disipadores. Si está por debajo del 100%, significa que hay un ahorro. En términos generales y muy estadísticamente, o sea, estos números son para los edificios que hemos estudiado aquí en México. En promedio estamos 6% por debajo de una estructura convencional, con las ventajas que ya se han platicado. Y en el eje vertical tenemos los metros cuadrados de las edificaciones, que habrá unos que son mucho más grandes, unos más pequeños, pero que en términos estadísticos estamos en esos intervalos. Hablando de acero contra concreto, cuando se ocupa estructuras de acero más estos dispositivos, se acorta todavía más la brecha de costo de una estructura de acero o de metal en comparación con una de concreto. Andamos en promedio en un 8% más costosa la estructura de acero que la de concreto. Pero si le sumamos otras ventajas económicas como el valor presente del dinero o como el tiempo de construcción de una respecto a la otra, podemos prácticamente decir que si ustedes colocan estructuras de acero con disipadores, podrían llegar a costos muy similares que el de concreto, que estructuras tradicionales de concreto. Y en términos generales, estos son pesos mexicanos, que vendrían siendo 1,000 pesos mexicanos en dólares serían $50. De acuerdo con nuestros datos que hemos estudiado, el promedio para estructuras de acero, el promedio por metro cuadrado para considerar sistemas de protección sísmica andará en 1,054 pesos mexicanos, que equivaldrán a 53, $52 americanos, para que tengamos ese parámetro. Y en concreto andamos por debajo todavía, 932 pesos mexicanos, que en dólares americanos andarán en 45, 46 dólares americanos por metro cuadrado para intervenir edificaciones con este tipo de sistemas. Dejamos de lado ese pensamiento de que es más costoso ocupar sistemas de protección sísmica, de que es conflictivo, de que es problemático o difícil emplearlos, y empezamos a ver otros paradigmas, empezamos a ver otras ventajas económicas, técnicas de comportamiento, incluso hasta de limpieza cuando ocupamos aislamiento sísmico. Y con esa suma de tantas ventajas, México afortunadamente se ha permeado más esta tecnología, se ha usado, se está usando y seguramente se usará más porque el mismo reglamento ya lo está solicitando o está castigando estructuras que no tienen estos sistemas por lo mismo que no tienen ese comportamiento que tendrían si le implementamos este tipo de tecnología. Y eso tecnología entre comillas, porque les platico que ya llevan décadas en el mercado y apenas en países como México, como Ecuador, estamos en nuestros primeros años de implementación. Y ya para cerrar y agradecerles su tiempo,
Cuatro conclusiones muy rápidas y muy concisas. El tema de la búsqueda de la resiliencia sísmica. La sociedad cada vez acepta menos daño, acepta menos pérdidas económicas. Ya no es solo que no se colapse el edificio, sino que pueda usarse después de un evento sísmico. Creo que hasta ecológicamente es necesario tener esas edificaciones que sean resilientes y una parte que no hablé de en la presentación, que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Cada uno de los edificios que se demuelen y que se vuelven a construir tiene una huella de carbono importante que se podría reducir si tenemos una ingeniería un poco más robusta que pueda hacerle frente a más eventos sísmicos como el que ocurrió hace algunos años en Ecuador, como el que ocurrió hace otros años en México, y poder llegar a, ¿por qué no?, tener ciudades resilientes. Resilientes no solo las edificaciones, sino también la sociedad, junto con este desarrollo de conciencia social que aquí es en donde toma importancia los colegios de ingenieros civiles, el de Ecuador, el de México, en donde son un punto, son un lugar en donde se puede difundir el conocimiento y hacer esa conciencia o esa labor social de que es necesario estar preparado, de que es necesario tener las herramientas y la infraestructura adecuada para poder hacerle frente a esos eventos, que ninguno de nosotros quisiera que volvieran a pasar, pero desafortunadamente no estamos exentos de ello. Diseñar estructuras, que sería el segundo punto de la conclusión, diseñar estructuras con un mejor comportamiento. ¿Qué significa esto? Emplear factores de comportamiento sísmicos o el famoso Q y sobre resistencia que es R, con menor valor, porque entre más grande tenemos ese valor de Q por R, es más daño o más disipación de energía a través del daño. Entonces, entre menos optemos por esa forma de diseñar en lugar de fuerzas, diseñar por desplazamientos, será mucho más atractivo y se generará un mejor comportamiento en las puras estructuras. El avance de estas tecnologías que yo les presento en pantalla, que llevan décadas de estudio, de implementación, en Turquía se probaron los aisladores a más no poder y prácticamente, digamos que un 99.9% de estructuras que estuvieron aisladas se comportaron de manera adecuada. O sea, ya hay un trasfondo, ya hay prueba física en varios países del mundo que estas tecnologías, si se diseñan, se construyen y se fabrican de manera adecuada, traerán beneficios importantes. Y que también a otro beneficio muy importante que aquí en México y que seguramente en países hermanos como el Ecuador, la economía o lo que va a costar por metro cuadrado es a veces lo que más importa. No importa cuál es la mejor solución estructural, no importa cuál es la más amigable con el medio ambiente, ni siquiera importa quién es la que está mejor preparada, sino que se construye la más barata. Entonces, dentro de esa gama de ventajas que tenemos, una ventaja adicional es que son atractivas económicamente. Pues aquí es en donde yo ya pregunto a mis estudiantes y a la gente con la que platico por acá en México y que esperemos que nos podamos ver por allá en Ecuador en algunos años, meses. ¿Por qué si ya superamos esa barrera económica, ya superamos esa barrera técnica, por qué seguimos construyendo de la misma forma? Y ahí es en donde entran esto que les platicaba de que o es un sector muy costumbrista, muy de ya no cambiar las formas, los métodos. Nos tocará a nosotros, y esa es la conclusión más grande que yo dentro de mi plática eh, generalistas o me centro en que el ingeniero estructural, como lo diría el doctor Amador Terán, el ingeniero estructural, el ingeniero civil es el portavoz de la sociedad, es el portavoz de la persona que no tiene voz ni voto en la ecuación de la construcción de su edificio. Aunque él vaya a pagar el departamento, él no sabe cómo se construyó, él no sabe qué características emplearon para el diseño estructural, ni mucho menos qué materiales se ocuparon con la constructora, qué procedimientos constructivos tienen. Entonces, dentro de eso, lo que menciona el doctor Terán es que el ingeniero tiene que ser el defensor de los intereses de la sociedad, una sociedad que tenga infraestructura adecuada, que sea resiliente, puede emplearse después de la emergencia y atender a otros lugares en donde necesite acercarse. Hubo un caso muy famoso aquí en México, en donde un puente para una comunidad colapsó y estuvo desatendida pues, más de 2 semanas, una semana, por eso mismo, porque la infraestructura no estaba preparada para.
Nosotros como ingenieros nos toca hacer esa defensa, esa primera barrera con el constructor, que el constructor, muchos constructores son mis amigos, tampoco tengo nada en contra de ellos, pero ellos ven desde su punto de vista, ¿no? Su punto de vista es económico, no es técnico ni es de salvaguardar la integridad de las personas o de la infraestructura. Entonces nosotros somos la primera barrera de ese interés social, porque al final de cuentas todos somos usuarios en algún momento. Somos ingenieros estructuristas, somos diseñadores, pero en algún momento de nuestra vida, o quizá en el 90% de las veces o del tiempo, estamos dentro de un edificio que si está bien construido, ojalá no pase a mayores, pero seremos usuarios, siempre vamos a ser usuarios. Entonces, esas son las conclusiones. Hay ventajas, como todo, no es la catarsis, esa tecnología, o sea, no es la solución para todo, es una propuesta más de las soluciones que ya existen en el mercado. Tendrá ventajas, tendrá desventajas como todo, pero creemos aquí en México, yo soy un fiel creyente de estas tecnologías que impulsándolas podemos mejorar la práctica profesional y sobre todo podemos mejorar el comportamiento de las estructuras cuando venga otro evento sísmico. Y ojalá dentro de todas estas pláticas nos quede esa espina de seguir trabajando desde la parte social, desde la parte técnica, para llegar a ellos. Desafortunadamente los usuarios o los dueños no sabrán que nosotros fuimos los que diseñamos y calculamos para evitar que se dañara, pero yo creo que como profesionista y como parte ética nos dejará un buen saber de boca cuando venga un evento sísmico y nuestras estructuras mantengan en pie y sean ocupables, que es lo que queremos. De mi parte es todo, les agradezco por este tiempo. Traté de cumplir cabalmente los 45 minutos para que hubiera espacio de preguntas, comentarios, si es de su interés. Si no, esta es la única diapositiva que tiene el nombre de la empresa, salvo una que por ahí se me fue. Quise hacerlo más técnico que de otra cosa, pero mis datos de contacto, está mi correo, está la página de la empresa, las redes sociales de la empresa. El que quiera indagar un poquito más acerca de estos temas, con muchísimo gusto de nuestra parte estamos abiertos a platicar. Por mi parte es todo y les agradezco de nueva cuenta el tiempo. Es sábado, sábado de gloria, entonces es doblemente su interés y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Fernando Cueto. Tenemos algunas preguntas en el chat y también el ingeniero Evangelus tiene levantada la mano, a quien le pedimos brevemente poder formular la pregunta. Ingeniero Cueto, asimismo, lo más breve en la respuesta para alcanzar a responder la mayoría de las que están también escritas en el chat. Adelante, ingeniero Evangelus. Buenas tardes a todos. Eh, Gracias para la presentación, ingeniero. Una pregunta tengo. Eh, ¿Ustedes saben cuál es el fundador de los aisladores? ¿De los abanico o depende de la fricción? De todos, los de acero, de todos. Uh, el fundador viene desde los romanos. Desde los romanos hay edificaciones que están sobre piedras, como rodillos, en donde se podría considerar muy burdamente que es el aislamiento sísmico. Bueno, es solo para la historia. El fundador es griego, era mi profesor en Politécnico de Pata. El nombre de él es Aristarco Iconón. El primer edificio con aisladores en todo el mundo construido es el Tower de Atena el año 1975. Y encima de también un antiguo tipo de aislador tiene el Partenón, que tiene una vida de 2500 años. Sí, sus fundadores son los griegos, no los turcos, no los romanos, no los polacos, no sé. Sí, es solo para historia. Y en tema de aislamiento sísmico hay tres métodos. Los aisladores, las estructuras flotantes y la método de adicional masa. Los aisladores y también las estructuras flotantes, los dos fundadores eran mi profesor. El primer edificio flotante es el Tower de Perea, 1978 construido. Sí, la adicional masa es japonés. Bueno, es solo para historia. Muy Bueno, buenos datos. gracias. Muchas gracias, ingeniero. En el chat tenemos algunas preguntas.
¿Se podría evaluar desplazamientos máximos en función del ángulo de aplicación del registro sísmico utilizando métodos dinámicos no lineales? Sí, cuando hay estructuras irregulares, lo que hacemos, eso es, tiene que ver con disipadores, pero es con análisis estructural. Vamos rotando los ejes para ver cuál es el punto más crítico y ese es el que siempre presentamos dentro de las memorias. Pero va a depender de la irregularidad que tanto rotemos esos ejes en donde va interactuándose con el movimiento sísmico. En un edificio o estructura con aisladores sísmicos, ¿cuánto puede ser el periodo máximo de vibración? Pregunta el ingeniero Carlos Salazar. Pues va a depender, he visto estructuras hasta de 5 o 6 segundos, ya va a ser enteramente de las características de la estructura que se va a aislar y de lo que le convenga para ese aislamiento sísmico, ¿no? Edwin Andrade Figueroa pregunta, ¿cuál es la deriva máxima que debe tener un sistema con aislamiento sísmico? ¿Y en qué nivel de desempeño se recomienda que esté el sistema con los aisladores de base? Hay muchas formas o muchas variantes y perspectivas de investigadores. Algunos mencionan que con ocupación inmediata, 0,5% de distorsión, 0,7%. Hay otros que tienen eh, la idea de que sea 0,3% para evitar daños en contenidos. Yo me acerco más a distorsiones muy bajas porque justamente ese es el concepto del aislamiento, llegar a condiciones favorables. Sus distorsiones máximo de 0,3% estarían perfectas, si no 0,5 serían las adecuadas, ¿no? Pero pues cada país tendrá su reglamento, tendrá sus normas que tenemos que acotarnos a ellas. Marx Ortega pregunta, ¿se podría evaluar desplazamientos máximos en función del ángulo de aplicación del registro sísmico utilizando métodos dinámicos no lineales? Sí, justo podemos ir rotando estos ángulos de aplicación y generará amplitudes, o sea, podrá tener más desplazamiento en un lado que en otro, dependiendo de esa aplicación, ¿no? Manuel Herrera González, ¿qué efectos pueden tener los sistemas de protección sísmico ante un evento sísmico con altas velocidades? Cuando estamos cerca de la falla o cerca de donde ocurre el evento sísmico, los amortiguadores viscosos son los que van a trabajar de manera más eficiente, reducen esas velocidades porque un disipador viscoso trabaja cuando hay velocidades en el sistema. También el aislamiento sísmico ayuda a mitigar esas velocidades, a filtrar ese contenido de frecuencia. Los aisladores elastoméricos pueden ser una solución muy atractiva. Entonces sí pueden con esas propiedades que le agregamos a la estructura, mejorar ese comportamiento aún con velocidades altas. Hugo Giraldo escribe desde Colombia e indica que desafortunadamente en Colombia no hay mucho avance sobre aisladores disipadores de energía. Sí, apenas va a salir la NIST, me parece que es el 28 de abril. Hay un poquito círculo comercial. Sé esa fecha porque estamos patrocinando la impresión de esos manuales de construcción. Entonces esperemos, Hugo, que dentro de poco, como ya la normatividad en Colombia ya va a empezar a tenerla, pues empecemos a avanzar en este tema, ¿no? Sandino Guerrón, es la primera vez que escucho que puede ser más económico diseñar y construir con aisladores de base. ¿Hay algún estudio que nos pueda compartir respecto a ese tema? Sí, como no, hay varios artículos que hemos escrito. Les dejé mi correo, si no, se los dejo aquí en el chat de otra vez. Si me gustan mandar un correo y les envío toda la información técnica. Listo. Ya por ahí también le solicitan, también puede escribir el correo, la dirección. Correcto. Christian Washington Menéndez. En una oportunidad observé una comparativa de derivas con el sistema porticado y zapatas acordes y el mismo edificio, pero con aislador, y las derivas bajaron bastante. Muy interesante el tema. Sí, 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 sí. Esa es una de las ventajas que bajan. Vimos en la comparación del hospital que bajaban casi a la mitad, a una cuarta parte las derivas de entrepiso. Ángel Ceballos.
¿Cree que se deba monitorear el desempeño de los aisladores sísmicos mediante sensores y la utilización de las TICs? Sí, de hecho, una parte de la empresa se dedica a eso, a la instrumentación de edificaciones cuando nosotros suministramos los aisladores, porque como lo dice, es de manera, es información muy oportuna para, de hecho, hasta calibrar modelos numéricos, ya teniendo lo que nosotros esperamos que se desplace el aislador contra lo que realmente se está desplazando. Entonces, sí, muy interesante y muy importante que se monitoreen este tipo de tecnologías. César Sánchez pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos y económicos para la implementación masiva de aisladores sísmicos en edificaciones ecuatorianas? ¿Y qué estrategias podrían adoptarse para superar estas barreras? Desafíos técnicos yo creo que ya van a ser muy pocos porque la tecnología y esta globalización nos ayuda mucho a difundir el conocimiento. Y ya ustedes pueden consultar la normatividad de Estados Unidos, la mexicana, la chilena, la de Nueva Zelanda, la italiana, que son normatividades muy robustas. Y con esa podemos implementarlo en países como el de Ecuador. Solo quedaría ver un poco el tema de la amenaza sísmica, espectros de sitio, acelerogramas sintéticos que ahí podríamos, es en donde empezar a complicarnos un poco, pero con un correcto estudio de sitio podemos superar esa barrera. Y la otra, la económica, dado que Ecuador me parece que se suministran aisladores de otras partes del mundo, quizá la parte de aranceles, la parte de importación, es en donde se nos podría complicar un poco más este uso de tecnologías. Pero el tema de las aduanas siempre es difícil la primera vez, ya que se clasifica un producto y que se tiene dentro de su catálogo, es mucho más sencillo hacer esa importación. Entonces yo creo que dentro de eh, pocos meses o pocos años habrá un boom dentro de toda Latinoamérica que se empiece a emplear este tipo de tecnologías. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Fernando Cueto. Le agradecemos por su aporte el día de hoy. Agradecemos de sobremanera también la intervención de ustedes ahora en la tarde. Nos queda aún dos ponentes. En la parte final, ingeniero Cueto, le escuchamos. Bueno, les agradezco ampliamente por el tiempo, por el interés acerca de esta plática y les repito que somos el portavoz de esa sociedad que no tiene ni voz ni voto. En nuestra profesión hay que dirigirla hacia allá, hay que dirigirla con ética, con moral y yo creo que alguien que se dirige con ética y con moral hará las cosas de la mejor forma, con el conocimiento que tiene disponible y si ustedes pueden, actualícense. Estos eventos son para eso, son importantes nuestra capacitación constante, que no es tan común en la ingeniería estructural, pero que es muy adecuado seguir actualizándonos con lo que ocurre en otros países. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, les anoté mi correo en el chat y con mucho gusto por acá vamos a estar atentos.